Hola, vamos a hablar del proceso de conmutación de los interruptores SA y SB para nuestro convertidor reductor síncrono. Y en concreto vamos a tratar de validar unas ideas que han ido apareciendo en vídeos anteriores, pero que no hemos visto en simulación. En primer lugar, queremos comprobar que el proceso de conmutación del MOSFET SA es similar a lo que teníamos en el diseño anterior, es decir, en el diseño con un diodo Schottky en lugar del MOSFET que utilizamos ahora para implementar el interruptor SB. Y por otro lado, queremos comprobar una afirmación que ya ha aparecido creo que hace dos vídeos, y es que las pérdidas por encendido y apagado del MOSFET SB son despreciables. Decíamos esto de forma resumida porque el proceso, ya sea de encendido o apagado de ese MOSFET, involucra un cambio en el camino de la corriente entre dos caminos muy concretos. Uno sería el camino a través del canal del MOSFET y otro sería el camino a través del diodo interno. ¿Qué ocurre? Cuando la corriente pasa del diodo interno al MOSFET o viceversa, apenas se produce un cambio en la tensión que bloquea ese dispositivo. Por lo tanto, cuando evaluamos la convivencia tensión-corriente en esas transiciones, la potencia instantánea que vemos es despreciable. Por tanto, cuando evaluamos la integral, la energía también es despreciable y nos salen unas pérdidas despreciables. Así que bueno, vamos a ver si comprobamos esto mediante simulación. Como en vídeos anteriores, pues este es el esquema de simulación, que ya hemos explicado anteriormente para el caso de implementar rectificación síncrona. Y vamos ya con el encendido del MOSFET. Aquí lo que estamos viendo es el encendido del MOSFET SA, el principal. Estamos evaluando en verde la tensión que bloquea y en rojo la corriente de drenador de ese MOSFET. Y estamos viendo el encendido, que como vemos es muy similar a lo que ocurría cuando teníamos un diodo Schottky en el lugar del interruptor SB. Vemos que la tensión que soporta ese MOSFET durante el encendido va cayendo porque queremos que vaya a cero, cosa que conseguimos aquí. Y con respecto a la corriente, vemos que empieza en cero porque está apagado y acaba siendo, bueno, será del orden de 15 amperios, que es la corriente que va por la bobina. Y como en el caso del vídeo con el Schottky, vemos que tenemos una subida de corriente y un picotazo de corriente extra con respecto al valor final. ¿Qué es ese picotazo? La recuperación inversa del diodo interno del otro MOSFET, que en ese momento se ha apagado. Así que esencialmente es lo mismo que veíamos con el caso del Schottky, lo que pasa que ahora la recuperación inversa no me viene impuesta por un Schottky, me viene impuesta por el apagado del diodo interno del otro MOSFET. Bien, bueno, pues como ocurría en esos casos, tenemos una convivencia tensión y corriente, podríamos evaluar la potencia instantánea, hacer la integral, obtener la energía que se correspondiente al encendido de ese MOSFET y después promediar para obtener las pérdidas por encendido de ese MOSFET. En el apagado, más de lo mismo, es muy similar a lo que ya teníamos. Tenemos una caída de la corriente porque se está apagando el MOSFET y tenemos una subida de la tensión porque pasa a bloquear tensión. Una convivencia entre tensión y corriente durante un cierto intervalo, despreciable ese intervalo frente al periodo de conmutación, pero que da lugar a una potencia instantánea alta, un picotazo de potencia instantánea que de nuevo podríamos integrar, obtener la energía y después dividir por el periodo de conmutación para obtener la potencia media. Bien, vamos a hablar ahora de una parte que es más diferente, que es distinta a lo que ya habíamos visto, y es el encendido del MOSFET SB. Aquí estamos evaluando, por un lado, en verde, la tensión que bloquea ese segundo MOSFET, y en rojo tenemos la corriente por ese MOSFET, que la evaluamos así. Y a modo de referencia, lo que estamos marcando aquí
es el momento en que se enciende el MOSFET SB. No estamos mostrando la señal de control por no hacer más difícil la interpretación de la gráfica, pero es importante tener en cuenta que el encendido del MOSFET se produce en este instante. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, que cuando llegamos a ese instante, la tensión que está bloqueando ya es cero o prácticamente cero. De hecho, si nos fijamos aquí, esta tensión es aproximadamente menos 0,7 voltios. Y esos menos 0,7 voltios es la caída de tensión en conducción del diodo interno de ese MOSFET. Como ya vimos, durante los tiempos muertos, una vez que acaba la transición en este caso sería del apagado del MOSFET SA, pues entra a conducir el diodo interno del MOSFET SB. Y cuando eso ocurre, vemos en esta forma de onda de tensión, vemos la caída de tensión en conducción. Bien, bueno, aquí he puesto aproximadamente 0,7, pero en realidad lo vemos en negativo. Así que de forma resumida, yendo estado a estado, lo que tendríamos es hasta este instante el que está conduciendo la corriente es el MOSFET principal. Después tenemos el proceso de conmutación en el que la corriente pasa del MOSFET principal al interruptor SB y dentro de SB en concreto pasa al diodo interno. Después en esta parte de aquí podríamos decir que toda la corriente está yendo por SB pero por el diodo interno. Y finalmente encendemos el MOSFET SB y ya sí que toda la corriente va por el MOSFET. Pero como digo, antes y después del encendido de ese MOSFET, la tensión ya es prácticamente cero, por tanto no hay convivencia tensión y corriente o es despreciable y como consecuencia el encendido de ese MOSFET no me genera pérdidas por encendido. Vamos a ver qué ocurre en el apagado. Evaluamos las mismas formas de onda y como referencia indicamos aquí que el apagado del MOSFET se produce en ese instante. ¿Qué ocurre? Hasta ese instante el que está conduciendo la corriente es el MOSFET SB. En el momento que lo apagamos, el único camino que le queda a la corriente de la bobina por el que circular es el diodo interno del MOSFET SB, como ya vimos. Y eso es lo que ocurre en esta parte de aquí. He exagerado un poco el tiempo muerto para que fuera fácilmente interpretable el resultado. Así que en esta parte de aquí, la corriente sigue yendo por el interruptor SB, pero por el diodo interno. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, en primer lugar porque ya hemos apagado el MOSFET y en segundo lugar porque aquí vemos otra vez esos menos 0,7 voltios aproximadamente. Luego aquí tendríamos la conmutación que involucra al diodo interno DSB y al MOSFET SA y por último, una vez que finaliza la transición, el MOSFET SA es el que se lleva toda la corriente y por tanto aquí la corriente ya por el interruptor SB es cero. Conclusión: antes y después de apagar el MOSFET la tensión es aproximadamente la misma. Convivencia tensión-corriente, por tanto, durante esa transición, despreciable. Resultado: pérdidas de apagado del MOSFET SB despreciables. Así que con esto acabamos con este vídeo. Nos vemos próximamente. Un saludo.